Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a este episodio donde estoy con un invitado especial. Nunca antes visto. Hola, ¿cómo están? Soy Martín, para los amigos. Ok, empezamos con esta nueva serie de podcast. En esta serie vamos a tener conversaciones y vamos a tener como discusiones en vivo sobre qué preferimos entre dos cosas. ¿Te parece? Sí, vamos a pelear. Vamos, probablemente con Martín siempre estamos en desacuerdo, nunca estamos de acuerdo, así que está bueno que él sea el invitado del primer episodio, porque es perfecto, necesitamos estar en desacuerdo para que escuchen diferentes posiciones en español. Para que el primer episodio sea controversial, ¿no? Exacto, exacto. Acá todo controversial o nada. Correcto. Bueno, necesito una explicación sobre cómo funciona el formato, porque Ok. Mila no me explicó nada. Me dijo, entra en este link. Y entré y estoy acá. Bueno, entró en este link y ahora voy a hacer unas preguntas. Vamos a ir pregunta por pregunta y vamos a ver qué tan extensas son nuestras respuestas. Si tenemos respuestas cortas, pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Y si son respuestas largas, podemos mantenernos en la pregunta y ver qué tanto podemos hablar del tema. Pero vamos con esta primera pregunta. Son todas con dos opciones. Es básicamente esto o esto otro. Ok. ¿Ok? Dale. Me La encanta. prim- Perfecto. La primera pregunta es, ¿ser invisible, es decir, que las personas no te puedan ver, o poder volar? ¿Qué preferís? Acá tenemos que sentarnos a ver qué son los beneficios de una cosa, las desventajas de otra. Pero vos, ¿tenés una respuesta para elegir entre ser invisible o poder volar? Mi padre es invisible. No lo veo desde que soy un bebé. Ok. Basta. Bueno. em, a ver, yo tengo una respuesta clara. No sé si vos tenés una elección difícil, pero para mí es muy claro. Ok, para vos es fácil de elegir entre Sí, estas dos. sí, cien por Pue- ciento. ¿Puedo imaginar cuál es tu respuesta? ¿Cuál es? Para mí, para vos es volar. Ujú. Para vos, o sea, vos qué elegís. Creo que también elegiría volar porque me encanta, no sé, me encanta ver a los pájaros volar. Pienso que es algo como súper mágico, ¿no? Cuando ves a un animal que tiene la habilidad física de volar. Pero, Literal, o sea, literalmente, no sé, cuando viajamos llegamos mucho más rápido volando. O sea, ujú, ahorraríamos mucho tiempo y parece bastante divertido, ¿no? parece bastante divertido, pero creo que también, si nos basamos en la diversión, que ser invisible quizás es un poco solitario, ¿no? Pero volar también sería solitario. Pero No, ser invisible, bueno, con animales. mejor, literalmente. O sea, es perfecto. Las personas con las que podrías interactuar son aves. Sí, es No verdad. necesito más. Punto. Punto a favor de volar porque volás con otras aves. Y Martín ama las aves, entonces era obvia esta respuesta. Pero, si sos invisible, Ok, pensá que podés ir a un montón de lugares.
sin pagar. Podés hacer todo tipo de actividades gratis. Ok, hablando seriamente, ¿cuál es, o sea, en qué situación ser invisible es bueno? Yo creo que ser invisible está muy sobrevalorado. Realmente no sirve para nada, en mi opinión. Para diversión, es lo que digo. A Para ver, crimen. puede ser para cosas malas, pero nosotros somos personas buenas. Así que esto es una decisión personal. Entonces, yo no haría nada malo. ¿Qué haría? Haría cosas divertidas. Por ejemplo, ¿podría subirme a un avión gratis y que nadie se dé cuenta? Por ejemplo. Es un Yo crimen. haría... Bueno, es un crimen, es verdad. Es un crimen, pero es un crimen... No estoy haciéndole daño a nadie. No estoy Obviamente. lastimando a Para... nadie. o sea, en la Constitución es un crimen, ¿no? Pero, bro, Claro, ¿a quién le importa? Nadie te ve, you know? claro. Si ¿A un... quién le importa? O sea, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, cómo podemos saber si se cayó? ¿No? Exacto. Entonces, esto es lo mismo. Es un crimen, sí, pero nadie lo va a ver. Entonces, ¿a quién le importa? Especialmente si no hace daño a nadie y especialmente si hace daño a los ricos. Claro, a los dueños de aerolíneas, ¿no? De compañías aéreas. Y también otro beneficio es que a mí me encanta caminar a la noche. Y Eso, vivimos en un barrio un poco peligroso. Argentina tiene algunos barrios que en Argentina decimos picantes, o sea, que son peligrosos. Y yo no puedo salir a caminar a la noche en mi barrio actual. yo estaba hablando el otro día con un estudiante y me dijo, aquí usualmente los suburbios son súper seguros, Mm, pero cuando estás en el centro o cerca del centro de una ciudad grande, se vuelve más peligroso. Es lo opuesto que en Buenos Aires, ¿no? sí, Buenos Aires es un caso un poco particular porque desde acá, desde el conurbano, o sea, el área que rodea la ciudad, consideramos que es un poco más seguro algunas áreas del centro de capital Ujú. que acá en esta zona más de suburbios. La realidad es que es más seguro. Depende, siempre depende, ¿no? Hay zonas en el conurbano que son más seguras que zonas en capital, Sí. pero como por porcentaje de áreas, acá es un poco más peligroso. Y siempre digo, me encantaría salir a caminar a la noche. Cuando vivíamos en Capital con Martín, porque nos mudamos recientemente, podíamos, pero yo siempre igual tengo un poquito de miedo. Si fuera invisible, no tendría por qué tener miedo. Puedo salir a caminar a las 4 de la mañana si estoy con insomnio, Eso por es, ejemplo. eso es verdad. Totalmente verdad. Em, También podrías, o sea, hablando de crimen, ¿no? Sí. Hablemos de crimen, que es lo más divertido. Yo lo primero que pensé, cuando dijiste invisible, la primera cosa que pensé fue, podría pagar una entrada al cine en la Ujú. función más de la mañana, ver la película, invisibilidad, ir a otra sala, a otra sala, a otra sala, ¿no? Pero no es necesario pagar ni la primera al ser invisible. Pero Sí, eso es pero me siento exactamente, un poco mal por eso, ¿no? O sea, un poco. es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, te sentís mejor si pagás al menos la primera. Claro, para que nadie sospeche, ¿no? Para que nadie, o sea,
para que no sea tan malo, ¿no? Para poder justificar en el cielo cuando muera. Mira, pagué una entrada. Sí. Claro, claro, está bueno. Está bueno como una especie de cláusula legal, ¿no? Para estar tranquilos en la cabeza y Total. legalmente. Pero eso lo pensé. Podría, o sea, hacer una maratón Ujú. de pelis en el cine. Ir a ver todas las que estén disponibles en, en un día. Eso está muy bien, la Es verdad. exactamente lo que pensé. O sea, al ser invisible, podés hacer todos estos crímenes que, o sea, no estamos lastimando a nadie, simplemente estamos como Ya. abusando de tu poder mágico de invisibilidad y podés ir a conciertos, a teatro, a cine, a cualquier actividad así, estilo show, ¿no? Pregunta. Volando también a conciertos o partidos de fútbol, por ejemplo. Los podés ver desde arriba. No creo que te disparen. Bueno, tal vez en América sí, pero acá no, ¿verdad? Es verdad, pero no sé si tenés la misma vista, o sea, desde si sos como un pájaro. Aparte, ya ahí no sos invisible. Si ven que hay un hombre volando, de golpe vas a estar en las revistas, vas a estar en la televisión, van a estar como, este hombre está volando por encima del estadio de River Plate para mirar el partido sin pagar. O sea, Soy volador y estoy broke. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer, hermano? Por favor. Em, pero sí, podés volar por arriba de las cataratas del Iguazú. es verdad. Pero también podés tomar un ticket de avión gratis al ser invisible. Pero no podés verlas desde arriba. Podés, Sí que podés podés, con el quedarte, helicóptero. podés quedarte invisible y estar en toda la noche en Iguazú, ¿no? También, Eso lo te podés haría. quedar. Sí. Pero también lo Sí, podés hacer si volás, ¿entendés? mira, yo quiero decir por la cantidad de beneficios que ofrece ser invisible, son como más variados. Volar es solo volar, para mí. Creo que mi decisión final es ser invisible. Y la tuya, la final, después de esta mm, discusión. volar, o sea, siento que es con creatividad. Es que es imposible. O sea, podría... vos querés, ok, usar un ticket de avión gratis. Esa es una de las razones más fuertes. Pero no necesitas un ticket de avión si podés volar. O Pero sea, requiere habilidad física, no voy a volar hasta Corea rápidamente. sí, lo vas a hacer, 100%. No, Sí, 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 yo lo no, hice. yo lo Eh, hice. 100%, o sea, creo que las ventajas de volar son tremendas. Superiores. Sí, pero Bueno, hay está una bien. realidad. Hay una realidad. Vivimos en un mundo donde, bueno, es complicado, ¿no? Ujú, Entonces, estoy seguro que si alguien te ve volando, va a llamar a la policía y ujú. te van a disparar. O sea, o te van a usar para experimentos, you know. Sí, sí, ser una persona que vuela es mucho más arriesgado en muchos más sentidos que ser una persona invisible. Correcto. Pero la vida es una. Entonces, bro, me gusta el riesgo, la Está verdad. bien. Me gustaría también que nos dejen en los comentarios sus propios desarrollos respecto a esto. ¿Qué prefieren y por qué? Yo haría... lo primero que haría si volara sería probablemente... o sea, es que es perfecto. Podría mudarme. Mudarte. ¿A Me dónde? podría mudar. Sí, sí, sí. Al sur, De you know? Argentina. Ya. Porque es más frío.
Tomo una mochila con mis cosas, vuelo, las dejo allí, vuelvo aquí, las llevo de vuelta, hago una mudanza express. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Hay muchas cosas que podrías hacer sin pensarlo tanto si pudieras volar. Y también si fueras invisible. Yo siento que son curiosamente similares los beneficios. A ver, si sos invisible, si sos invisible, los beneficios siento que son muy... No lo sé, son como muy temporales o artificiales o... Sí, hay, No hay más son cosas para pensar, porque, por muy ejemplo, del sería, momento. claro, pero sería invisibilidad completa con, por ejemplo, ropa. ¿Me tengo que sacar la ropa para estar invisible? ¿Puedo andar en rollers? Porque a mí me gustaría salir a andar en rollers. Porque arruinaría todo. Por ejemplo, yo lo quiero hacer para poder salir a caminar a cualquier hora. Sí. ¿No? Pero si tengo que salir a caminar descalza, es decir, sin zapatos, sin zapatillas, no me gusta. Ya es otra historia. Así que voy a decir que sería volar en caso de que solo sea mi cuerpo invisible. Camila, ¿podés parar de cambiar de opinión en este debate? Soy una persona muy decidida, como se puede apreciar. Pero bueno, creo que es un buen momento para cambiar de pregunta. Así, creo que extendimos bastante invisibilidad versus volar. Ok. Tengo otra que es completamente diferente y es dos opciones, de nuevo. Esa es la temática de este podcast. Espero que sea comprensible. Ok. Estas dos opciones son, opción uno, tener más tiempo u opción 2, tener más dinero. ¿Tener más tiempo o más dinero? Para mí, Ujú. más tiempo. Vos sos muy decidido. 100% tener más tiempo. Sí, 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 sí. ¿Vos? Y en realidad dicen que como la cosa que vale más que el dinero es el tiempo. O sea, las personas que tienen mucha plata lo que hacen es literalmente comprar tiempo, ¿no? Ujú. O sea, ellos ahorran todo para tener tiempo disponible para vivir al final del día, ¿no? Sí. No pagan por alguien que se encargue de la cocina, alguien que se encargue de la limpieza, alguien que se encargue, ¿no? O sea, las personas que tienen más dinero, al final del día pagan por más tiempo. Entonces, creo que una decisión sabia debería ser más tiempo, pero depende. Sí, ¿Cuánto más obvio. tiempo? Si son 10 minutos, deja. Sí, pero... A ver, en realidad es una pregunta más profunda, ¿no? O sea, Ujú, tener más tiempo significa vivir más y claro. la vida no siempre es buena. Tal vez tener más tiempo puede ser una mierda porque estás en una situación de mierda. Significa que vas a estar más tiempo mal Ujú. eh, y más dinero. Aunque no tengas más tiempo, ganarías más tiempo por lo que dijiste, ¿no? Tal vez podrías contratar a alguien para que limpie, ¿no? Y ahorrar ese tiempo. Yo sí elegiría más dinero. También depende cuánto, ¿no? Un 1% más no me cambia nada. Pero Claro. ser millonario podría comprarme mi granja y cumplir mi sueño de vivir en una granja con animales el resto de mi vida. Pero elijo el tiempo y estoy decidido por una razón. Y es que en esta vida podés conseguir dinero, podés conseguir y obtener más dinero,
hasta de formas ilegales. O sea, si quiero más dinero, puedo robarle a una abuela, ¿no? Claro, siempre hay alternativas para conseguir plata. Pero no existen alternativas para ganar más tiempo. No, es literalmente invaluable. Entonces, solo por esa oportunidad creo que objetivamente es mejor. Y yo soy una persona que intenta valorar siempre el tiempo, aunque sea un momento bueno o un momento malo, intento valorar el hecho de que tengo la oportunidad física de experimentar el tiempo. ¿No? Esa es mi respuesta final. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo porque siento que el tiempo lo vale más que nada. Por ejemplo, yo pensaba cuando miraba Crepúsculo, la película Twilight en inglés, si no conocen el título en español, la de los vampiros. Sí. Los vampiros en la película no duermen, básicamente. Y yo pensaba, ¿qué beneficio? O sea, es como que tienen muchas más horas por día. Tienen un extra de 8 horas por día para vivir. Si soy yo, un extra de 2 horas. Claro, Martín no duerme mucho. Martín ya es semi-vampiro. Pero sí, yo me acuerdo de tener 10 años y pensar eso. Siempre estuve como muy obsesionada con la idea de tener más tiempo. Siento que el tiempo se termina, se acaba y necesitas como que vivimos luchando contra el tiempo. Así que si pudiera elegir tener más tiempo en el día, más tiempo en la vida, no sé, lo que sea, siempre iría con el tiempo. Es que realmente estamos viviendo en una constante como fecha límite, ¿no? Ujú, A es horrible. contrarreloj. Entonces, eh, agregar más tiempo siempre es mejor, simple y llanamente. O peor, ¿no? Si no querés que sea más larga la vida. Claro, Eh, una vida más larga como youtubers. Personalmente, yo ya dije lo que pienso y cómo me siento y lo mantengo. También soy un privilegiado por, por la vida que llevo y todo. Y sería muy hipócrita de mi parte no responder esto tampoco, me parece. So, ¿En qué sentido? o sea, podría decir que no, que, que no, que no estoy en un buen momento, etcétera, pero la Ujú. verdad es que sí, y, y es lo que todos buscamos. Siento que la vida son momentos y el ser humano eh, tiene el objetivo constante de buscar estos momentos buenos y es el deseo que todos tenemos interiormente. Y bueno, yo que lo tengo, obviamente deseo más de lo mismo, ¿no? O sea, no sería real si dijera lo opuesto. Pero bueno, entonces ya. Tiempo es mi decisión final. La mía también. Decidí tiempo, a pesar de que soy una persona que, como he hablado algunas veces, me gustan mucho las finanzas y me encanta todo ese mundillo de plata y entender cómo funciona la plata. Sí. Creo que el tiempo está por encima de la plata y un montón de cosas están por encima de la plata, objetivamente. Pero bueno, Todo. esa es mi decisión final. Todo. Pero bueno, No sé. eh, el,
al final no discutimos tanto, ¿no? Estuvimos No. bastante de acuerdo. Bastante de acuerdo. Esto es muy raro para nosotros, por si Sí. no lo sabían. Tuvimos en el Patreon una charla llevada por ChatGPT que nos llevó a discusiones Ujú. y ya estábamos listos para golpearnos. Sí. Y hoy fue bastante tranquilo. Así que, bueno, estaría bueno en un próximo episodio ver si se desata una pelea, un Ojalá. conflicto, porque el de hoy fue bastante tranquilo. Y bueno, Lamentablemente, sí. Sí, 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 sí. sí, gente, les prometemos más beef en un futuro. Ajá. Pero bueno, muchas gracias por invitarme y ya, fue muy divertido. Espero que la gente lo haya disfrutado también. Sí, y que nos cuenten en los comentarios cuál es su opinión, ¿no? ¿Y ¿Qué prefieren también acá? ¿Tiempo o dinero? qué, ¿Volar o invisibilidad? qué prefieren y por qué lo prefieren? Ujú. ¿No? Justifique. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.